Y entonces hay muchas razones para hacer gastos en un negocio. Cuando compro, estoy gastando y quiero hacer un distingo. No es el valor del bien que compro. Cuando yo compro un insumo, no estoy gastando, estoy convirtiendo dinero en insumo y me da lo mismo como negocio, ni gano ni pierdo. Pero si yo he tenido que gastar en un talonario para hacer mis órdenes de compra, ese sí es un gasto. Y si yo he tenido que llamar por teléfono para hacer el pedido, ese sí es un gasto. O sea, para muchas razones gasto, entre ellas también para comprar, también para vender, y no es el costo de ventas, no es el bien que entrego a cambio, sino para vender he hecho publicidad, tengo gente que vende, etcétera, hasta la misma factura es un gasto. Para administrar, me contrato un contador, una secretaria, un cajero, una recepcionista, etcétera, alquilo una oficina. Y presto plata porque me falta para que me dé liquidez para el negocio y tendré que pagar intereses. Todos son gastos. Pero cuando yo produzco, además, gasto para la producción. O sea, si yo voy a producir leche, le voy a dar de comer a la vaca, le voy a dar de repente estos suplementos, yo no sé eso mucho, suplementos, que sus alimentos, sus vitaminas, sus cuidados, va a haber gente, va a haber un espacio donde las tengo a la vaca muy bien cuidada, etcétera. O sea, todo lo que gastamos para obtener algo, a eso le llamamos costos. Igual son gastos, o sea, igual son sacrificios. Yo sacrifico en poner energía, poner luz en el establo, y eso significa que va de repente a ayudarme a que la vaca esté mejor cuidada y me dé una mejor producción. Y entonces todo lo que gasto para obtener el producto va a ser costo y va a darle valor a la producción que tenga al final de ese periodo. O sea, si es mensual, al final del mes todos los gastos para la producción del periodo le van a dar valor a todos los productos obtenidos en ese mismo periodo. Entonces, los costos, o sea, los gastos para producir, se van a ir a inventarios, o sea, le van a dar valor a esas existencias obtenidas, mientras que los gastos para cualquier otro motivo se van a ir a resultados inmediatamente. Entonces, costos, conjunto de gastos realizados para obtener un producto o un servicio. La mayoría de empresas, hasta hace 10 años, y ahora, bueno, no la mayoría, todas, llevaban sus costos en forma manual, en forma global. Es decir, por ejemplo, una industria avícola, por ejemplo, va cambiando de fórmula cada semana. O sea que el alimento no le va a costar igual todo el mes. Cada semana, porque cambió el clima, porque hay mucho frío, porque no sé cuánto, porque queda allá, porque queda acá. Esto cambia la fórmula. O sea que es el mismo alimento, pero va costando distinto. Si eso no se refleja en la contabilidad de costos, no va a tener información. Ya no va a ser buena. Porque un mes le va a salir de repente muy caro porque son ingredientes más caros o en mayor proporción. Yo no sé cómo será exactamente en ganado lechero, si también necesitan cambiar de fórmula al mismo producto. Mientras que sea el mismo, con la misma fórmula no hay tanto problema. Pero sí tienen diferentes alimentos, para las diferentes edades y para las diferentes situaciones en que están, ¿no? Cuando van creciendo tienen un alimento, ¿no? Después cuando ya están digamos en producción, de acuerdo, ahí yo tengo el cuadro, entonces van a tener que preparar alimentos distintos. Cada alimento cuesta distinto. Entonces a veces a mí me hacen preguntas, me dicen, ¿y el petróleo qué es? Y siempre mi respuesta es, ¿y yo qué voy a saber? Porque no es gasto o costo, o sea, no es que le debe valor, no le debe dar valor al producto o debe pasarse como gastos porque sea algo, o sea, por su naturaleza de lo que gasto, sino por el objetivo. O sea, si yo gasto el petróleo que va orientado al proceso de producción, entonces costo, va a aumentarme el valor del producto que obtenga. Y si no es así, entonces gasto y va a ir a resultados en el mismo momento. Ahora,
como yo produzco, quiere decir que debo obtener mi costo de producción, que significa, o que es lo mismo, que si lo comprara ya al final. O sea, cuando yo compro, me dan una factura. Cuando yo produzco, debo contar con un sistema de costos para que me dé el valor. Me debe asignar el valor, el sistema de costos, que se encargará de perseguir a la variedad de productos que se hagan en un proceso de producción y asignarle valor al final del mes. Y con ese valor, esos bienes van al inventario. Si se venden o no, pasarán al costo de ventas o permanecerán en inventario. Y entonces el costo de venta será el costo de producción de lo que estoy entregando a cambio del ingreso, o sea, de lo vendido. Entonces aquí viene el primer problema. Cuando yo quiero tener el costo de producción y tengo procesos largos, como por ejemplo, para que ustedes tengan el costo de producción del litro de leche, seguro que han tenido que pasar desde que comienza la ternera a ir creciendo hasta tener el valor de cuando le hacen el primer servicio, y entonces hasta ahí van a considerar el activo, van a tener el valor de la vaquillona, en ese caso, y hasta allí van a tener un valor que luego tendrá que irse transfiriendo proporcionalmente en su vida útil al proceso de producción. Pero en el tiempo que producen, ustedes tendrán sus 2 meses de seca y luego todo el proceso de producción y todos los gastos en que se incurran para el cuidado de esa vaca, van a tener que darle valor a los litros de leche obtenidos en esa vaca. De tal manera que ustedes deberían contar con una información que les diga: esta vaca me ha costado 200 soles y me ha producido 200 litros de leche, quiere decir 1 sol el litro. Y esta otra vaca me ha costado 250 soles y me ha producido 1 litro de leche. Me ha costado 250 soles el litro de esta leche y me la tomo. O sea, eso es lo que deberían tener, porque debe reflejarse el costo por unidad. Así debería ser. Ahora, vamos. Entonces, vamos a seguir. Esto es sencillo, esta es teoría. Aquí sí nos pasamos rapidito, porque de lo que se trata es no de hacer tantas teorías. A veces nosotros en la universidad estudiamos costos y todos aprendemos costos, pero es solo teoría, jamás lo hemos aplicado. Y sabemos bastante, nos leemos más libros, sabemos más, pero todo siempre es teoría. Y hasta hace 20 años atrás, sin computadoras, era imposible hacer costos, porque hay una serie de distribuciones. Si ustedes tienen, ahí estaba escuchando de horror las cifras de vacas que están ya en producción. Imagínense si quisieran llevar el costo de cada una de las vacas por rendimiento. Si esta produjo en el mes 100 litros y la otra 101, ya tienen costos distintos, pues. Y cuando ya bajaron, debía ser en los costos. Ustedes descartaron una vaca porque debía tener ya, debe ser muy cara, o sea, come más de lo que produce de leche. Cuando la descartan, eso se debe reflejar en los libros, ustedes deberían ver y confirmar. No tienen por qué estar en desacuerdo, o sea, no la descartan solamente porque ustedes se dan cuenta que ya no rinde, sino que eso es muy caro también. O sea, eso debe reflejarse. Y cuando están en su máximo rendimiento, debe reflejarse un menor costo que cuando empiezan a bajar. Cada vaca, ese es el problema. Muy bien. En los costos nosotros decimos que hay 3 elementos: materia prima, mano de obra y gasto de fabricación. Sencillo, eso seguro que todos lo hemos escuchado en algún momento en la universidad, lo sabemos para los exámenes nomás, pero eso significa que en una estructura de costos ustedes van a tener pues diversos elementos que están clasificados. Ahora ustedes también han escuchado costos directos, costos indirectos en la teoría. Los costos directos, aquellos que se identifican con el producto. O sea, los costos directos, en su caso, será el alimento, será pues la vacuna, será etcétera, todo lo que lo pueden identificar. Y aquello que es común, lo van a tener que distribuir entre todos, o entre algunas, selectivamente. Por su relación con el volumen de producción, dice costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que no varían, o sea, que permanecen
que son costos, críen una vaca o 200, esté en producción 1000 o una. Si ustedes tienen un establo que les cuesta una cantidad determinada mantener, no va a cambiar porque estén con una o con 1000 o con 500. Lo fijo no quiere decir el alimento, por ejemplo. Eso no, eso va a ser variable, va a cambiar, van a necesitar más cuando más unidades tengan. Esos son los variables. Entonces, clasifica uno generalmente, dice, ¿cuánto me costará tener unas 10 vacas más aquí en producción? Ustedes pueden decir, ¿saben qué? Solamente va a costar lo directo, pero como yo ya tengo cubierto todos mis demás gastos, podría meter 10 vaquitas más aquí, y como entran, como hay capacidad, me va a costar más el alimento, más las vacunas, etcétera, todo lo que sea directo. Pero después es el mismo capataz, el mismo espacio, la misma luz, etcétera. Entonces, eso podrán tomar decisiones clasificando también los costos. Ahora, su problema. Y ahora, ¿cómo saco mis costos? Pues, generalmente se hace un cálculo. Y eso no es contabilidad de costos, pues, ¿no? Ustedes agarran, los que más saben, más se acercarán a la realidad. Yo he visto unos ingenieros que son expertos en el negocio y me hacen un cálculo y me dicen, necesitan 2.2 pajillas para que esté preñada, necesito tanto de forraje, tantos kilos por tanto, por día, etc. O sea, pero ese es un cálculo. La contabilidad de costos es lo que ustedes sacan del bolsillo todos los días y lo convierten en productos registrados sol a sol. No es un cálculo, porque si ustedes después comparan los cálculos con lo que ustedes resultan de lo que sacaron del bolsillo, va a haber una gran diferencia. Entonces, y no es malo que tengan cálculos, porque por ahí se van a guiar. O sea, no es malo que hagan presupuestos. O sea, esos cálculos en verdad son presupuestos de costos. Cuando ustedes invierten para hacer para comprar un lote, para ampliar el negocio, etcétera, hacen cálculos. Y esos valen para tomar decisiones. Pero ¿qué les parece si cada mes ustedes tuvieran la información de detalle? Y entonces cada mes pudieran comparar con sus cálculos. No tiene que descartar una a lo otro. Los cálculos que hagan deben ser comparados con la realidad. Entonces, hacer un sistema de contabilidad de costos en cualquier industria significa que voy a tener que juntar todos los gastos que corresponden a producción por separado. Hacer un sistema de costos es que el contador también se involucre. No es cuestión de tener un sistema nomás, no es cuestión de tener un software nomás. El contador también se va a tener que involucrar diciendo con cada gasto que se haga en la empresa, esto es costo y esto es gasto. Esa clasificación es de todos los días. Tiene que hacer hasta el auxiliar, hasta el que reembolsa caja chica. Cada uno de los que participe en el registro y control de sus desembolsos o de los gastos que hace la empresa, pues tendrán que ir calificando. O sea, deben tener el concepto, esto va para costos, esto va para gastos. Al final del mes vamos a tener en un paquete todos los costos. Lógicamente, si hemos podido identificar además esos gastos con los lotes o con los productos, va a ser mucho más fácil. Algunos gastos van a tener que ser comunes, porque son comunes de hecho en la realidad, y se tendrán que distribuir. Pero ese trabajo es de todos los días. Ese trabajo va a tener que asumir la contabilidad para separar, nada más para clasificar, que ya lo hace seguro, pero ahí queda en globo. Los costos entonces que son directos será fácil, después lo vinculamos con la vaca tal, con la ternerita que recién nació de 2 meses, hasta 2 meses tengo todo lo que le voy dando, etc. Y habrán otros que vamos a distribuir. La segunda etapa es distribuir esos costos y luego con eso me voy a costos unitarios cada mes y así puedo determinar el costo de ventas. Recién puedo decir cuánto ganó el negocio en ese mes.